Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda parte de nuestra introducción muy básica al uso de R para objetos y para objetivos filogenéticos, de R filogenético. Como recordarán, estas son sesiones fuera de programa incluidas para el curso de Sistemática 1, de Sistemática Básica, de los alumnos del segundo semestre de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que resultaron estar interesados en el uso de R para filogenia y en general, y por lo tanto están enfocados más que hacer un curso de R, o sea, esto no es un curso de R, sino es un curso para utilizar R en el contexto filogenético, y como tal no profundiza en muchas explicaciones de R. Eso a lo mejor habría que montar otro curso. Si es que están interesados, escríbanme por ahí en los comentarios. Y por tanto es más a nivel de usuario, de script, sentirse cómodo, objetos, manipular, etcétera, etcétera. Y está muy enfocado a las cosas que van a utilizar los alumnos en este curso, en donde decidieron utilizar R para sus proyectos semestrales. Por lo tanto, no es algo que venga regularmente en nuestros cursos, pero espero que si a alguien le resulta de interés, eh, bienvenido, deje sus comentarios. Muchísimas gracias. Sí, grabar. Ok, entonces ya está aquí el botoncito de que se está grabando, ¿no? Entonces, y seguramente a todos ustedes ya les mandó su mensajito de esta sesión se está grabando. Ok, muy bien, entonces vamos a retomar donde lo habíamos dejado. Tenemos aquí nuestro folder donde teníamos nuestro script y nuestros ingredientes. Les mandé una versión nueva acá en el Classroom. Contiene una pequeña adición nada más y está como verificado que todo funcione, que todo jale, ¿no? Entonces es esta versión que está acá. Como siempre, todo empieza aquí en el Classroom, donde empieza, bueno, era en el modo donde empezaba la diversión, ¿no? Pero en el Classroom también está bueno el asunto. Entonces está diferenciado con versión 2, ¿no? Entonces, ok, yo la tengo aquí en el disco duro. Voy a abrir mi RStudio y entonces vamos a empezar de nuevo como si no tuviera yo abierto esto. Vamos a cerrar esta de acá. Entonces, de nuevo tenemos nuestros paneles. Esto es mucho de lo que veníamos en la sesión anterior, en la sesión del miércoles pasado. Debe de aparecer aquí un panel grande donde está la consola de R. Ese es el panel del lado izquierdo. Y los paneles del lado derecho son este panel donde aparecen los árboles, las gráficas, los paquetes, ¿no? Este panel está buenísimo. Aquí es donde nosotros podemos instalar los paquetes, y en el panel de arriba está la información acerca de los objetos que tenemos en RAM, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es, con la instrucción convencional de cualquier programa de abrir, voy a ir a donde está mi script y voy a abrir la versión 2, que difiere muy ligeramente de la versión 1, ¿no? Entonces vamos a revisarla desde arriba, como dicen, ¿no? Entonces aquí para este momento ustedes ya deben de tener cargado, y eso fue lo que hicimos también un poco el sábado. Cargamos Ape, instalamos Ape, Geiger y PyTools, ¿no? Entonces, de nuevo, si ustedes quieren instalar así como super valientes, cada paquete, tienen que descomentar o activar esta instrucción. O sea, si ustedes se fijan, cambio de color, si yo le tengo aquí el hashtag o el gatito, o si se lo quito. Si se lo tengo activado, entonces esto lo convertí en un comentario nada más, y si lo tengo, si borro el gatito, se activa esta opción, ¿no? Entonces, en vez de poner Ape, yo tendría que cambiar aquí a Geiger y tendría que cambiar a PyTools y correr 3 veces esto. Esa es una opción, que es la opción, digamos, que a veces uno utiliza nomás porque es bien valentote, ¿no? Y quieren dar de presumir. Otra opción es utilizar la función de install de RStudio, que es súper útil. Y entonces aquí pone PyTools y, como ven, se va completando, ¿no? Entonces aquí nada más, bueno, si quieren cargar PhytoTools, pues después nos platican de qué se trata, pero lo que vamos a utilizar es PyTools, ¿no? Y acuérdense de siempre dejar activado el instalar dependencias. Esto es, algunos paquetes, muchos paquetes, necesitan paquetes adicionales para poder correr.
Acuérdense que R es un lenguaje de programación interpretado que al cual es súper genial y nos gusta muchísimo porque se le pueden añadir características y funciones y habilidades y trucos a través de esta adición de paquetes. Entonces, mucho de lo que se hace hoy en día en biología, en tanto en filogenética, en ecología y en un montón de cosas que necesiten análisis de datos, es a través de la gente eh, que propone nuevas maneras de analizar los datos o maneras completamente novedosas o simplemente algunas modificaciones de lo que ya hay, modelos nuevos en ecología, en filogenia, etcétera. Hasta hay un meme por ahí de que uno de los artículos más convencionales en filogenética hoy en día empieza con hicimos un nuevo modelo para los. Entonces, la manera en la que la gente pone a la disposición de sus colegas esos nuevos modelos es a través de paquetes de R. No tienen que escribir un programa completo, sino simplemente un paquete adicional para R y abrevar o aprovechar de esto que es como generar conocimiento común utilizando una gran comunidad. Y eso es también otra cosa muy padre de R. Utilizas muchas cosas que alguien más ya hizo por ahí y las utilizas para tu paquete, ¿no? Entonces, dicho esto, yo espero que ustedes ya hayan instalado Geiger y PyTools en, en sus compus, ¿no? En sus sistemas. Después de eso, de nuevo, tenemos que, las buenas prácticas nos dicen que tenemos que definir un directorio de trabajo. Decirle a R que los archivos que vamos a leer, los archivos que vamos a generar, por favor todos los guarde en el mismo directorio para que no tengamos que andar buscándolos por ahí. Y de nuevo, como habíamos visto en la sesión anterior, la manera de correr esta instrucción, que como ven está activada, es ya sea dándole run aquí o simplemente poniéndose en la instrucción y en mi caso dándole control enter y abajo en la consola ya aparece la instrucción que le di. Y yo si quiero verificar puedo utilizar get working directory y abajo en la consola voy a obtener la información o voy a ver el resultado del comando que corrí. Y ahora voy a cargar mis paquetes. Entonces de nuevo le pongo aquí, aprieto control, enter, enter, enter. Y como vieron abajo, fueron apareciendo en la consola una réplica de lo que yo corrí acá arriba, ¿no? Inclusive en un mensaje en rojo que dice que se cargó un paquete adicional que es maps, que es requerido por PyTools, ¿no? Entonces, se cargaron las dependencias, ¿no? Entonces, esto también es como súper práctico, ¿no? Todos los paquetes que yo necesito ya están cargados en la RAM. De nuevo, si yo se me va la luz y no tengo la portátil y se le va la batería o lo que sea, entonces todo esto que está en RAM hay que volverlo a correr, hay que volverlo a hacer porque R, que es Super Dragón de RAM, va poniendo todas estas cosas en RAM y una vez que se apaga, se va, ¿no? de la RAM. Entonces, también por eso es muy útil tenerlo todo en un script y irlo repitiendo nada más, ¿no? Entonces, ahora, repasando rapidísimo, esto me va a tomar 3 minutos. El objeto que habíamos creado en las otras sesiones, ya hice aquí un objeto que se llama árbol, que es un árbol filogenético, es un árbol en Nexus, eso lo habíamos visto en la sesión anterior, inclusive abrimos el archivo, ¿no? Es un archivo, un objeto de tipo filo, un objeto, hay diferentes tipos de objetos en R, los objetos básicos son matrices, vectores, etcétera. Son como 4 o 5 objetos básicos y luego a partir de esos objetos tú puedes construir nuevos tipos de objetos, esto es casi como si fuera un Lego, ¿no? Entonces, por ejemplo, un objeto filo está compuesto de múltiples objetos chiquitos dentro, ¿no? Tiene matrices, tiene vectores, tiene un montón de cositas dentro. Entonces es un objeto más complejo que se construye a partir de los otros objetos que pueden usarse en ¿cómo se llama? En R, ¿no? Objetos que están disponibles en R, ¿no? Entonces aquí vemos todas las cosas que lo componen. Esto es mucho de lo que habíamos visto en la sesión anterior, ¿no? Aquí
Podemos desplegar el árbol, le ponemos plot, le podemos cambiar los tamaños, etcétera, etcétera. Le ponemos, otra vez habíamos visto lo de tip labels y not labels, que es como para poder ver las, está, numerar los nodos internos y los nodos terminales, ¿no? Esto es útil para saber cuando queremos reorientarlo y reenraizarlo o inclusive, como vieron en los que tuvieron la oportunidad de avanzar en la segunda parte del script, pueden tomar pedazos del árbol y a lo mejor si ustedes, inclusive para sus proyectos semestrales, si ustedes tienen el interés de, pues hay una filogenia publicada para una familia, pero a mí solo me interesa trabajar con uno de los géneros de la familia, pues agarras ese pedazo del árbol y con eso trabajas para hacer tus análisis, ¿no? Entonces puedes dibujarlos de distintas maneras, sin raíz, alejar los nombres, etcétera, etcétera. Puedes hacer muchas manipulaciones de los árboles con esto, ¿no? Todo esto ya también se supone que ustedes lo habían ido avanzando. Aquí lo que hice fue reenraizar el árbol de nuevo con uno de los nodos y un poco chulearlo porque sería ahí medio raro. Entonces, lo que hice aquí, estoy jugando en cómo redibujo exactamente el mismo árbol. No es un árbol distinto, no hice análisis de otro tipo, simplemente estoy usando el mismo árbol para redibujarlo de distintas maneras. En este caso, agarré a Clavaria del Pilaris y decidí orientar el árbol, o sea, darle una direccionalidad a partir de utilizar ese terminal solito como el grupo externo, ¿no? Entonces, o el grupo a partir el terminal a partir del cual voy a utilizar para direccionar el árbol, ¿no? Entonces, pero ahí se ve un poco raro con ese clavaré del ahí hasta abajo, entonces a lo mejor lo puedo redibujar de nuevo, no le metí información nueva, no le hice nada, lo único que hice fue redibujarlo a partir de la información que ya tenía, ¿no? Entonces, como ven, eh, la flexibilidad y también parte de problemática, de la potencial problemática con R es que muchas cosas se pueden y se deben definir y eso te da la flexibilidad de hacerlo como se te da la gana, pero también conlleva, como el hombre araña, la responsabilidad de tener que tomar una decisión de qué diablos estás haciendo con cada uno de los parámetros que especificas, ¿no? Aquí hemos visto cómo se pueden generar los PDFs, ¿no? Ya sea para generar un PDF y llevarte esto para apantallar a tus profesores. Bueno, ya pasó el 10 de mayo, pero si no, si a lo mejor alguien tuvo la iniciativa de decirle, mira mamá, mire jefecita, aquí le traigo el primer árbol que hice en R, ¿a poco no está bien bonito? Ay, hijito, te quedó bien lindo. Entonces, si quieren hacer eso, a lo mejor apantallar a alguno de sus profes de la prepa, ¿no? Ahora que viene el día del maestro, entonces le pueden mandar, mire, profe, ya como si usted decía que yo no iba a llegar a ningún lado, y ya hasta aquí le voy a mandar, mire este árbol que me salió rapado el sote, ¿no? Entonces pueden hacer eso, ya sea utilizando el comando PDF y abrir un objeto PDF y metiéndole la información. Aquí el sábado estuvimos jugando un poco con este comando y vimos cómo tenía un objetivo, el tener el orden de las cosas que le vas poniendo al árbol. Primero abres el objeto y pues en el objeto no le puedes poner las etiquetas a las puntas ni las etiquetas a los nodos porque no tienes nodos ni puntas ni nada ni árbol. Entonces primero hay que poner el árbol, luego ponerle etiquetas en las puntas, etiquetas en los nodos y muy importante cerrar el objeto, ¿no? Entonces esa es una manera y vamos a revisar ahora el folder. Vamos a abrir File, Desktop, Árboles y ese es como ven a mí me gusta tener acomodados mis archivos por la fecha para ver cuál es el que hice. Entonces aquí está el árbol que hicimos, está un poco medio trompicado, pero bueno, ¿no? Entonces, esto mismo, RStudio nos permite que a lo mejor, si yo nada más quiero aquí, a este mismo árbol, que ya está enraizado, le quiero poner los tip labels y los node labels y luego me lo puedo exportar ya sea como una imagen, ¿no? Y
una imagen que puede ser un PNG, un JPG, un TIFF, dependiendo de lo que yo quiera hacer, o lo puedo exportar también como un PDF, ¿no? Entonces aquí, y aquí me lo manda directamente al archivo, ¿no? Entonces aquí, y también tiene un poco la ventaja esto de que yo puedo manipular aquí un poco de manera arbitraria cómo se despliega el archivo, moviéndole, o cómo se despliega el arbolito, moviendo aquí las dimensiones del panel, ¿no? Eso también está bueno es otra de las cosas que tiene, ¿cómo se llama? RStudio, ¿no? Que son muy prácticas para esto. Y luego ya exportarlo como un PDF y mandarlo, y aquí lo abre directamente y aquí nos queda como lo teníamos desplegado, ¿no? ¿Qué ventajas tiene desplegarlo con un PDF o como una imagen? Eh, ¿Han ustedes, alguno de ustedes ha tratado de editar un PDF? Una imagen que venga en un PDF así como este tipo. ¿Nadie? Ok, los PDFs cuando tienen este tipo de imágenes, la forma en la que los guardan son como vectores. Entonces, en vez de pintar una serie de píxeles que van del nodo 18 al nodo 19, lo que hacen es dar una información de que hay un vector cuadrado que va de aquí a acá, ¿no? Entonces, ¿eso qué ventajas tiene? Que si ustedes abren un PDF, digamos, con un programa, y como yo utilizo Linux, yo no tengo programas de Adobe, de los que son así como muy caros, entonces yo uso las versiones de puro software libre, ¿no? En este caso es Inkscape, que es un programa para editar archivos de vectores. Entonces si yo le abro aquí, le digo, vamos al desktop, vamos a árboles, vamos a abrir este replot, open, entonces me dice, oye, lo voy a importar, es un PDF, le digo, órale, va, acá lo tengo ya, ahí está, pues hacerlo grandote. Yo aquí, como ven, intenté seleccionarlo y se seleccionó como que un super cuadrote porque viene todo empaquetado, ¿no? Entonces le digo desempaquétalo, desempaquétalo, y, y por aquí debe venir, aquí está. Ah, ah, ahí ya debería de poder, inclusive, en algunos casos, a ver, poder empezar o sea, a lo mejor si yo quiero editar aquí algunas características, cambiarle los nombres, hacerlo más grande, etcétera, etcétera, uno puede ya estos objetos, miren, aquí se seleccionó solamente una, una rama. Puedo yo cambiarle, hacerla más gruesa, cambiarle los colores y que sea, ¿no? Entonces puedo hacer algún tipo de edición adicional a lo que yo haga en R. Aquí la idea es de que, en especial también en esta sesión, ustedes pueden generar algunas gráficas que necesiten un mínimo de edición. Esto no lo puedo hacer yo con un JPG, porque el JPG ya están los píxeles ahí definidos y no me permite, no me da chance de editarlos con la facilidad con la que sí puedo editar un PDF, ¿no? Entonces un PDF es un archivo que tiene estas gráficas de vectores, se pueden editar en Illustrator, no en Photoshop, sino en Illustrator, o si ustedes son partidarios del software libre, en Inkscape, así se llama el programa, ¿no? Entonces, ok, ya vimos cómo hacer eso, ¿no? Todo esto ya se supone que lo fueron contestando. Hicimos este árbol un poco trompicado en la sesión del sábado, pero aquí lo vamos poniendo de lado. ¿Qué hicimos aquí? Aquí en vez de poner la raíz utilizando Clavariadelphus pistilaris, porque como les habíamos visto, como habían visto en el script, Gonfus y Clavariadelphus son parte de los gonfales, que están, Citinopogon está fuera, Citinopogon está en las sporales, y todos estos, Clavaria, Clavulinopsis, Claviculates, etcétera, Ramariopsis, todos estos son agaricales. Entonces, estas cosas son parientes, a pesar de que son hongos ¿cómo se llama?
Ramariopsis es un género muy bonito, no porque yo haya hecho la tesis con él, sino porque de por sí es muy bonito. Entonces, estas cosas así, estos coralitos, porque él está súper cuco, ¿no? Una vez me encontré yo uno de esos ahí en la escala y me puse muy contento, se parecía más entonces, todos estos hongos son, créanlo, ¿no? Son parientes de los champiñones, son parientes más cercanos de los champiñones que, por ejemplo, que estos cuates. Estos cuates, que se llaman ramaria, son parte de los gonfales. Ustedes van a decir, ¿cómo? Pues así nomás, para que vean lo que es la homoplasia, ¿no? Entonces uno puede estudiar después, oye, ¿por qué aparecen estas formas coraloides? Y plantearse ese tipo de preguntas y leer unos artículos muy padres de filogenia de esto, ¿no? Pero, y estos, gonfus, estos son los que le dan nombre a los gonfales, ¿no? Parecen como unas trompetitas, ¿no? Están súper coquetones. Entonces, estos gonfus, y luego tenemos acá a Phycinopogon, que está un poco más despeinadón, pero este es pariente de estos cuates, de estos resupinados, ¿no? Entonces, por eso uno siempre dice que es una posición muy cómoda estar la resupinada, ¿no? Entonces, estos embarrados son parientes de Phycinopogon y son parte de los triquisporales. Todas estas ramaria, gonfus y clavaria delphus, todos son parientes, son gonfales, y a partir de aquí, clavaria, ramariopsis, etcétera, todos son parientes de los champiñones, ¿no? O sea, estos clavarioides, como el moradito que les enseñé hace rato, están más cercanamente emparentados con el hongo de los pitufos que con las ramarias que les enseñé después. Entonces, así se las gastan los hongos, ¿no? Entonces, agarramos a los gonfales, que son los que están más abajo en la filogenia de los hongos, como grupo completo para orientar el cladograma y ponerlo como más filogenéticamente informativo, ¿no? Más arriba habíamos utilizado solo la clavaria delphus, pero eso daba la impresión falsa de que los gonfales quedaban como parafiléticos, ¿no? Entonces, y aquí de nuevo esperemos estar echando a andar su ¿cómo se llama? Las engranes en su cabeza, así, monofilético, parafilético, ¿no? Y que intenten como recuperarle, ¿no? Recuerden, pueden ir a los tres primeros capítulos del Baum, que está, no sé cómo apareció ese post con unos libros buenísimos en el Classroom, pero yo que ustedes lo aprovecharía, ¿no? Entonces, ahí hay un libro que es el Free Thinking, y los 3 primeros capítulos tienen muchísima información acerca de todo esto que estamos haciendo ahora en la compu, ¿no? Entonces ahora viene esta parte hasta como el 200, en donde empezamos a tratar de graficar con más de un panel, ¿no? Entonces vamos a hacer esto un poco más gordito para que nos quepa mejor, ¿no? Quede más coqueto. Entonces le damos la instrucción de graficar, de utilizar más de un panel para graficar, y graficamos uno de este lado. Les ponemos de nuevo sus ¿cómo se llama? Sus etiquetas, y simplemente aquí vemos que básicamente es el mismo, en donde estamos orientando el árbol con clavaria delphus pistilaris, ya sea acomodado como medio coquetón, para que no dé la impresión de que está ahí como tirado en el piso o resupinado, y que es en donde está pegado al piso directamente, ¿no? Entonces, aquí, de nuevo, si ustedes vieran aquí, ustedes dirían, no, pues clavaria delphus, gonfus y los gonfus, pues no son un grupo, porque pues, si yo los agarro, dejo fuera a los descendientes del nodo y queda como parafilético, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso es que hicimos el otro enraizamiento para que no diera, utilizando este nodo de más para acá, para que no diera la falsa impresión de que son parafiléticos, ¿no? Los gonfales, cuando en realidad no lo son, ¿no? Entonces, seguimos acá con los árboles como más peinados, ¿sí? Y bueno, aquí se supone que tenían que generar un PDF, que es lo que tenían que haber hecho en la sesión hasta este momento, pero me voy a pasar un poco más hacia la parte de cómo poner colorcitos con base en un archivo de caracteres, porque creo que eso lo podemos utilizar más en el proyecto, ¿no? A esto a lo mejor podemos dejarlo un poco para la sesión del sábado, si quieren regresar a esta parte y revisar el código que ustedes hayan escrito, ¿no?
Entonces, eso puede ser una idea interesante, ¿no? Aquí ahorita vamos revisando el script de volada. Ustedes intentan reproducirlo en casa si no necesitan la supervisión de un adulto. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces acá tenemos otro cladograma, que es un cladograma que es un poco más chiquito. Bueno, ya está orientado. Y los ponemos enfrentados, ¿no? Entonces, aquí muchas veces, si nosotros a lo mejor queremos comparar una característica que tiene uno de las especies, a lo mejor la forma de las esporas versus la diversidad de tipos de hifas que tienen, etcétera, si queremos que pueda haber una correlación, podemos generar gráficas de este tipo, ¿no? Y hacerlos como encontrados, ¿no? Entonces, de nuevo, podemos, con esta serie de código que tenemos acá, inclusive hacer una gráfica de este tipo, en donde tenemos, como estas se comparten de este lado, para que no estén duplicados los nombres, y tenemos el mismo patrón, ¿no? Entonces, esto es súper útil, como por ejemplo, si nosotros queremos estudiar correlación de caracteres. Entonces, tenemos estas dos filogenias enfrentadas, y nosotros vemos que a lo mejor hay una característica como de qué tipo de correlación, a lo mejor algún tipo de espora o algún tipo de elemento en el himenio. Pues el himenio es esta parte, esta porción del esporoma, del cuerpo fructífero. Bueno, no fructífero, porque que fueran plantas que generen sus frutos, ¿no? Sino del esporoma. Entonces, es esta parte del esporoma en donde se generan las esporas de reproducción sexual, o sea, en el caso de estas especies, basidios. Entonces, esa parte fértil donde se generan las esporas de reproducción sexual puede tener forma como en el resupinado, pues es una capa así nada más embarrada, toda lisa. O en el caso de estos que están súper más bonitos, ¿no? Que son de nuevo, en el caso de Rhamariopsis, es toda esta parte que está recubriendo el basidioma, ¿no? Entonces, toda esta parte de colorcitos alrededor se sigue recubriendo las ramitas, todo eso está lleno de esporas, está lleno de células especializadas en la producción de esporas de reproducción sexual, en este caso llamadas basidiosporas. Entonces, está repletito de basidios, ¿no? Ya en las patitas del basidioma, del esporoma, en las patitas esto es estéril, no tiene nada, y en las ramitas es donde se producen las esporas, ¿no? En el caso del gonfus, toda esta parte, así que se ve toda así como rugosa, toda está recubierta de células de reproducción de basidios, ¿no? De himenio. Y toda esta parte de acá adentro es estéril, ¿no? Entonces, como ven, hay una como libélula llamada también gonfus, ¿no? Eso, claro, si alguien quiere hacer un proyecto acerca de nomenclatura, pueden hablar acerca del biocódigo. Pues esta idea que tiene Hawksworth y otros estudiosos de la diversidad, en este caso un micólogo, de juntar los códigos de zoología con los de botánica y hacer un solo código para no tener estas confusiones, ¿no? Porque actualmente los códigos de hongos y los de plantas, hongos, es independiente del de animales, y eso genera muchas confusiones, como el decir que esto es un gonfus, cuando evidentemente es el otro, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Entonces, si ustedes tienen este tipo de características, entonces a lo mejor ustedes pueden, en un árbol, pueden ustedes colorear a lo mejor cómo están las esporas, y en otro lado colorear a lo mejor el tipo de células estériles que hay en el medio, ¿no? Entonces, o el tipo de la forma, la presencia de ornamentaciones, con la presencia de apéndices extra, cosas por el estilo. Y si ustedes encuentran que esas características parece que tienen una distribución en la filogenia muy semejante, pueden con base en ello empezar a plantear la hipótesis de que hay una evolución, una correlación evolutiva entre esos caracteres en estos linajes que están estudiando, ¿no? Y para pintarlo de una manera como muy gráfica, este tipo de filogenias así encontradas son muy populares, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podar pedacitos del árbol y quedarnos con pedazos del árbol que sean de nuestro interés, ¿no? Eso puede ser también muy útil si a lo largo del proyecto ustedes lo que van a hacer es
trabajar con un pedazo del árbol, con un clado en especial, entonces a lo mejor no necesitan la totalidad del árbol y solamente un pedacito, ¿no? Entonces vamos a hacer un objeto con un pedazo del árbol y para eso vamos a usar esta función tips y del objeto árbol vamos a agarrar todo lo que salga del nodo 26. El nodo 26 va a ser como el most recent common ancestor y a partir de ahí vamos a agarrar ese pedazo, ¿no? Entonces, ese clado lo que hace es tomar la información de esas tips, de todo de las puntas que salen o de las terminales, ¿cómo se llaman los terminales que salen de ese nodo o que descienden de ese nodo 26 en el objeto árbol? Después desplegamos, cuando yo le di esta instrucción, le dije, ¿qué hay en el objeto clado Ramari? Ah, pues lo que hay son Ramariopsis purkela, Ramariopsis kuntei y Ramariopsis croce. O sea, los descendientes de este nodo, del nodo 26, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a decir es drop tip, o sea, quítale las puntas o quítale las terminales a esas ramas, al árbol, al objeto árbol. ¿Qué ramas le voy a quitar? Pues las que están en el objeto clado ramal, ¿no? Entonces vamos a ver, y con eso haz un nuevo objeto, un nuevo árbol, en donde no tengo a Ramariotis, ¿no? Entonces, a ver, vamos a, así, le limpiamos aquí, ahí está, para poder tener otra vez todos los paneles completos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo la misma filogenia de hace rato, pero sin Ramariopsis. Entonces, a lo mejor, si yo lo que quiero trabajar es con un pedazo de un árbol, pero no con todas las ramas, esto también, y eso alguna vez tuve una plática con alguna compañera en la facultad, con una amiga, que ella quería medir la diversidad filogenética que había, pero no tenía información para todas las especies de una filogenia muy grande que tenía, entonces la empezó a podar, ¿no? A cortarle como si fuera el joven manos de tijera, y yo le decía, no, espérate, porque vas a distorsionar la cantidad de señal filogenética, ¿no? Pero bueno, ella usó mucho esta función drop tip, le gustaba mucho, ¿no? A final de cuentas, vino la pandemia y no pudimos concluir con la discusión, pero ya lo haremos cuando pueda ser. De nuevo, esta parte del código lo hice aquí porque para que ustedes vean también que se modifican, o sea, este clado que está relacionado ahora con Gonfood y con Clavaria Delphus ya no tiene el número 17, sino se modificaron, como hay menos nodos internos y terminales, se modifica la numeración. Entonces, cuando quieren manipular esto para hacer de nuevo, ¿cómo se llama? Otro tipo de cosas, reenraizar, dibujar, etcétera, tengan en cuenta que tienen que verificar de nuevo el número de nodos, ¿no? Pues ya llegó el de los fierros viejos, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con clavulina. Bueno, se puede hacer lo mismo para sacar cualquier otro tipo o para podar otro tipo otras partes del árbol, ¿no? Con los descendientes sin tener que estar copiando los nombres, ¿no? Luego vamos a hacer aquí, vamos a extraer un claro. ¿Cómo quedó este? Ah, ok. Aquí lo que hice fue del árbol original, del árbol que ya estaba también además peinado, o sea, agarré el objeto árbol der. Si quieren, podemos ver aquí, por ejemplo, plot, para que veamos de qué árbol lo saqué. Árbol der. A partir de este árbol, en donde tengo a Clavaria Delphus como el grupo externo, me quiero quedar solamente con este clado. Quiero trabajar solamente con la parte de agaricales. Entonces lo que hice fue, si yo le pongo aquí not labeled, si se fijan, a partir bueno, utilicé yo el 20, pero en realidad es, ¿cómo se llama? El 19, ¿no? Utilicé el nodo 19. Entonces yo lo que le dije con esta función extract clay es el clado que incluye a todos los descendientes del nodo 19, córtalo, o sea, hagan de cuenta que yo tengo la filogenia de la familia y quiero quedarme con un género nada más. Entonces agarro ese género,
ubico cuál es el nodo que corresponde al ancestro común más reciente del género de interés, o del grupo de interés, en este caso los agaricales, que es el nodo 19, y usando la función extract clade, le digo del objeto árbol.der, sácame todo lo que venga a partir de todos los descendientes del nodo 19 y hazme un objeto que se llame agarical. Y ya que tengo ese objeto, le digo grafícalo, ¿no? O plotéamelo, ¿no? Eso es casi como rechúlame la máquina, una cosa así, ¿no? Entonces, aquí tengo las clavarias hasta abajo y luego las clavulinopsis y todos los demás, ¿no? Estos ramariopsis bien bonitos, el pulquel es el morado y así, ¿no? Luego, aquí ustedes, esto, generar un archivo Nexus, o sea, por ejemplo, convertir esto en un Nexus que se puedan llevar después a Figtree o lo que quieran, ya ustedes deberían de más o menos saber cómo hacerlo, ¿no? Arriba vienen la información, ¿no? Las partes de código, en vez de utilizar read Nexus, utilizas write Nexus y ya, ¿no? Pueden hacer el PDF y pueden escribir acá el código. Si quieren esa parte, la podemos revisar el sábado para irnos ahorita más rapidito y cubrir como que la sesión no sea como de más de una hora o no mucho más, ¿no? Entonces aquí, estas creo que son las maneras alternativas de escribir esta parte del código. Queremos ver las longitudes de rama del clado. De nuevo, un poco ver esta parte de que si nos interesa saber que a lo mejor en algún clado tenemos ramas particularmente largas que puedan ser a lo mejor indicativas de que es un grupo muy divergente, bueno, es muy diferente por ya, a partir de ahí empezar a poner sobre la mesa un montón de explicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuántos objetos tenemos en la RAM? Vamos a ver cuántos hemos hecho. Tenemos todos estos, son 14 objetos. Y, claro, de nuevo, si nosotros tuviéramos solamente la consola, entonces aquí podríamos ver cuántos objetos tenemos y cómo se llaman, aunque no tenemos información adicional. Pero en el panel superior derecho tenemos la lista de objetos y tenemos qué tipo de objetos básicamente son, ¿no? Aquí podemos obtener información acerca de agaricales, es un objeto filo que tiene tantos bits, etcétera, y así subsecuentemente, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, en mi caso en específico, no tengo tanto problema con la RAM y además estamos utilizando ejemplos que son como de bolsillo, ¿no? O sea, arbolitos muy chiquititos que se pueden visualizar fácilmente y que no requieren tanta RAM, pero si yo requisiera remove algún objeto porque ya no lo voy a necesitar, me cae gordo o mucha RAM, me hago camotes, lo estoy llamando cada rato y no sé qué quiero, etcétera, y ya me cayó gordo, entonces le puedo dar la orden RL, que son básicamente como si fueran casi órdenes de Linux, y removerlo de la memoria RAM, ¿no? Entonces, RM, clado Ramari, y como ven acá, clado Ramari ya se fue, ¿no? Y ya tengo menos objetos, ¿no? Esto es solamente una parte del script como para remover objetos, ¿no? Si queremos eliminarle, podarle una clavaria, ¿no? A lo mejor no quiero dos clavarias como grupo externo porque es redundante en mi punto de vista, entonces le digo remuévela y queda un solo grupo externo ahí y ya queda como más fácil de ajustar esta filogenia acá, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es para con el comando offset, ¿no? Para tener algunas etiquetas por ahí, ¿no? Esta parte del código no me acuerdo bien por qué queda ahí. Vaya a ser como el apéndice, ¿no? O sea que no sabemos bien, que quedó como un atavismo ahí del código, ¿no? Pero genera un archivo Nexus, de nuevo, instrucciones que podemos revisar. O sea, pueden intentarlo. Y lo que es muy importante también en este tipo de sesiones es que ustedes tengan mensajes de error, ¿no? O sea, que tengan algunos errores, resolver esos errores y con eso se aprende un montón, ¿no? Entonces, de nuevo, esta es la parte de la que quería llegar también ahorita, o sea, cómo poder visualizar los datos, poder vincular un archivo que tiene información acerca de morfología, y ese archivo es este de acá, que se llamaba
Morpho2 CDS es un coma separated value, que aquí yo tengo por omisión, aquí ya se despertó, tengo aquí mi gatito junto a mí para que me haga compañía. Entonces, tengo el objeto, el archivo, lo abro y es simplemente un coma separated values que tiene encabezado, dice especie y forma de la espora. La forma de la espora puede ser elongada, subglobosa o globosa, ¿no? Entonces son 3 formas de espora. Quiero poner yo esa información sobre mi filogenia. A lo mejor, y esto va a ser también muy útil cuando ustedes hagan su filogenia, van a juntar un pedazo de este código con el pedazo de reconstrucción de estados ancestrales. Entonces, y es así como quiero poner énfasis en esta parte ahorita, ¿no? Entonces, si lo abrimos el archivo, veremos que es un coma separated values común y corriente. Vamos a abrirlo con Sublime, en donde cada valor está separado por una coma, especie, coma, forma, guión bajo, espora. Esto es como importante para que no tengamos problemas con espacios, etcétera. Clavaria delphus, guión bajo, pistilaris, coma, el, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, un coma separated values común y corriente que vamos a utilizar ahorita, ¿no? Entonces, este Morpho2 va a ser, vamos a crear un objeto que se va a llamar datos originales o datos origen. Vamos a verlo, el encabezado es esto, qué clase de objeto es un data frame. Estos data frames son como los archivos básicos que tienen como estas tablas de Excel, que es un objeto básico de R, ¿no? Entonces, aquí, datos origen 1, vamos a hacer otro objeto que se va a llamar row name, donde lo vamos a poner como encabezado, lo vemos de nuevo y aquí tenemos la parte de esporas. Más bien me quedé nada más con la parte de forma de esporas como encabezado, ¿no? Y lo de especies se lo quité porque no lo voy a utilizar más al rato, ¿no? Esta es, digamos, como una parte más clásica de cómo hacer esto. Ahorita vamos a ver una parte como más rápida, pero quiero que lo tengan las dos formas, ¿no? Entonces, podemos revisar, generar diferentes objetos. Aquí lo que vamos a hacer es masajear los datos y en datos originales, pesitos, color, o sea, en esa parte que, como ustedes saben, yo puedo llamar el objeto, tiene distintos componentes y esos componentes yo les puedo poner diferentes elementos, ¿no? Entonces, o generarle diferentes partes al objeto, a la tabla, meterle como más renglones, ¿no? Entonces le voy a meter estos acá. Me voy a ir aquí en esta parte un poco más rápido. Son 10 para la 1, ¿no? Entonces, le meto esta información. Aquí lo que estoy haciendo es generar una columna adicional que se va a llamar color. En esa columna original llamada color, lo que le voy a meter es en donde haya un elongado, le voy a meter un magenta, donde haya globoso, le voy a meter un azul, donde haya subgloboso, le voy a meter un verde, ¿no? Y así que estoy modificando el objeto y le estoy asociando colores a las formas de la morfología, ¿no? Entonces, le digo que me enseñe a ver cómo quedó. Parece que sí, tiene lo necesario. Y voy a escribir un objeto, un archivo en donde tengo esta tabla nueva a la que yo le metí vinculado a la forma de la espora un color, ¿no? Esto a lo mejor hubiera sido más fácil ponérselo, digamos, de origen, pero así quedó aquí el script, ¿no? Entonces, hice un objeto nuevo. Vamos a ver el objeto nuevo. Lo abre de nuevo con LibreOffice porque es un coma separated values y así les gusta. Este objeto tiene, a diferencia del original, la especie, la forma de la espora y el color. Una columna adicional que se llama color, que es lo que le metimos, ¿no? Pero es un coma separated values común y corriente. Aquí, como ven, a R le gusta ponerle delimitadores de comillas entre los ¿cómo se llama? Entre los elementos que tiene cada registro, ¿no? Cada celda, ¿no? Esto, de todas maneras, es un poco tomato, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer es tratar de emparejar el árbol con los datos que tengo, ¿no? Entonces, aquí, como dice aquí, hay que ordenar los datos conforme están en el árbol. Esto es muy importante en esta manera de hacerlo en el script, ¿no? Entonces, le digo árbol derecho, quiero las tip labels.
para tener el orden en el que van, la número 1, la número 2, la número 3, etcétera. Aquí ya cargamos la librería del gato. Espérame, es que tengo aquí al gato que me está atacando. Entonces, quiero las tip labels, quiero los row names que vengan de datos originales, quiero que sean, preguntarles si son idénticos, y entonces aquí me tira el falso, no están en el mismo orden. Entonces aquí quiero ordenar, voy a hacer un objeto que se llame datos ordenados con datos originales, y le voy a decir que haga un match entre lo que viene en el árbol, en el objeto del árbol, y el row name que tengo por acá, del datos originales, ¿no? Entonces, le digo, hazles el match, y le vuelvo a preguntar si ya están ordenados, y me dice que true, que sí. Entonces, simplemente para verificar si utilizamos esta parte del script, ¿no? Entonces, me voy de nuevo a poner el árbol original, el que tenía clavaría de output. Luego le voy a poner las tip labels, invalid color. Ok, es que hay alguna cosa aquí que me brinqué. Ahí está. Debo de haberme brincado alguna de estas líneas. Ahí está. Esto me debe salir también. Ya. Ahí está, ¿no? Esta parte sí me tira un error, pero es porque creo que no puse. Esta es una parte de esta línea, creo que no tenía que venir, la línea 390, ¿no? La 391 es la que está correcta. Aquí, como ven, lo que tengo yo es que en vez de, utilizando el comando tip labels, en vez de poner los números, lo que estoy poniendo yo son bolitas que tienen, que se corresponden con el estado de carácter transformado a un color según un código que yo puse previamente, ¿no? Entonces, en vez de tener, digamos, ponerle aquí la etiqueta de elongada, subglobosa, globosa, etcétera, lo que tengo yo, las subglobosas serían las verdes, las globosas serían las azules, y las elongadas serían las moradas, ¿no? En vez de ponerle, digamos, el texto así que se vería como muy abigarrado, entonces lo que le pongo yo son colores asociados a las puntas para poder visualizar más rápidamente esto, ¿no? Ahora bien, aquí sí bien pilas. Esta primera parte es únicamente como descriptivo, y le estoy poniendo un color asociado al árbol para No sé visualizar si más soy la fácil. única, pero se trabó el profe. Bueno, ¿siguen ahí? Hola, hola. Hola. ¿Ya me Hola, reconecté? profe. Ya. Sí, ya. Ok, Zoom hizo una cosa increíblemente rara. De repente me sacó y me volvió a meter, y según Zoom está grabando de nuevo, ¿no? Entonces, esto ya me había pasado en alguna ocasión en la que Zoom hizo crash, pero yo espero que se salve la grabación, y si no se salva la grabación, pues ya veremos el sábado qué hacemos, ¿no? ¿Hasta dónde se quedaron? Y más o menos en qué línea me quedé. Como la 394, 396. Ok, entonces ya vamos, ya se había pintado el arbolito, ¿verdad? Sí, ya. Ok, entonces les vuelvo a compartir mi pantalla, ¿no? Ok. Ok, acá estoy de nuevo, ¿no? Entonces, muy bien. Aquí entonces lo que tenemos es que, de nuevo, lo que yo les decía es que esta técnica, ahorita lo que estamos haciendo es simplemente visualizar qué estado de carácter, qué carácter estamos utilizando. El carácter es forma del spore,
¿no? Las esporas en estos grupos pueden tener 3 formas, que son elongado, subgloboso y globoso. Y estoy asociando un color a cada uno de esos estados. Para poder visualizar yo más fácilmente quién tiene qué, asocio una bolita del color utilizando la función tip-label a cada uno de los nombres, utilizando esa parte del script que les enseñé y que pueden repetir. Ahora bien, aquí únicamente lo que estoy visualizando es la forma que tienen el color asociado a cada una de las puntas, pero yo todavía no sé qué es lo que tienen los nodos internos. Para hacer una investigación de qué es lo que pueden tener los nodos internos, bueno, claro, si yo estuviera en parsimonia, a lo mejor diría Clavaria solingeri y Clavaria fragilis tienen su globoso o tienen elongado, entonces seguramente su ancestro común más reciente debe de tener elongado. Pero de sulcata y Aulanthusina varina, yo no sé cuál color correspondería aquí. Las técnicas para investigar qué estado de carácter o la probabilidad de cada uno de los estados, a lo mejor decir, pues con base en la filogenia, yo creo que a lo mejor el ancestro común más reciente de todo este clado de Clavulinopsis y Ramariopsis, que iría como por acá, podría ser el elongado tiene tal probabilidad, el subgloboso tiene tal probabilidad y el globoso tiene tal probabilidad. Y ya, si cada uno tiene 33%, pues estaría muy feo, pero si a lo mejor yo puedo decidir si uno de los estados tiene muchísima mayor probabilidad que el resto, ¿no? Toda esa serie de técnicas son las técnicas de reconstrucción de estados ancestrales, que se supone que a lo que aterrizaríamos al final del semestre y lo que ustedes podrían hacer y lo que sus compañeros en otros semestres han hecho en el programa Mezquite, pero que nosotros intentaríamos nada más porque nos cayó un paro encima e intentaríamos hacerlo con PyTools en R, ¿no? Entonces, pero ahorita, en el punto en el que estamos ahorita, es solamente asociar esos colores y esos puntitos a los terminales. Todavía no hemos investigado qué es lo que sucede adentro. Eso lo haremos más adelante. Ahora bien, otra forma de hacerlo es... bueno, también podemos pintar los terminales del color que le corresponde, ¿no? Entonces, esto también sería así como muy coquetón y es como, a lo mejor si hay árboles más grandes, es más fácil distinguir clados que tengan la misma característica, etcétera, etcétera, ¿no? Y que no se ve tan lleno, ¿no? Entonces pueden hacer de nuevo más código aquí para hacer los PDFs, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, usando PyTools y una función que se llama .tree, vamos a hacerlo con una función alternativa en PyTools. Estas funciones de dropTips es más bien una función de ape, y esta función es una función más bien de PyTools, ¿no? Muchas veces van a encontrar que los paquetes pueden duplicar, replicar, mejorar funciones previas, pero siempre está como no está de más tener por ahí bajo la manga un dato extra, ¿no? Entonces vamos a utilizar este árbol. Vamos a limpiar este de acá. Vamos a poner aquí en raíz principal este árbol de acá. Vamos a generar un nuevo objeto de datos, al cual en honor a la cabecita de algodón le llamaremos nuevos datos, como si hubiera puesto nuestro, y tengo otros datos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar, aquí esto fue un poco redundante porque hice este objeto aquí y luego lo pasé a nuevos datos, ¿no? A partir de morpho2 mob.cbs, que es el que utilizamos, que es uno de los que generamos ahorita, vamos a hacer el objeto nuevos datos, luego vamos a hacer otro objeto que se llama fmode, en donde vamos a utilizar un pedazo de nuevos datos para asociarlo a las puntas. Luego vamos a utilizar esta función .tree y generamos este arbolito, ¿no? Que como ven, .tree es una función que tiene más elementos que los de simplemente tip labels, ¿no? Te genera un objeto que está más como cerca de la raíz, más separado de la punta y entre la punta y el nombre del terminal. Y abajo te pone unas etiquetas en donde te dice, bueno, el azul es el elongado, ¿cómo se llama? El globoso es el rojo, el verde es el subgloboso, y evidentemente yo puedo decidir y yo debo de decidir cuáles son esos colores que voy a utilizar. ¿En dónde les digo qué colores quiero utilizar? Pues en esta parte donde dice .tree, ahí go mode, primero tengo que hacer un vector, o sea, los vectores son, digamos,
como una lista es un tipo de objeto que se hace en R, uno de los objetos básicos, y que se hace concatenando esta serie de elementos que yo incluyo en un pedacito de memoria RAM, que es un vectorcito, y en ese vectorcito, como ven, para llamar a los colores, la paleta de colores básica de R tiene los colores en inglés. Si yo le pusiera aquí en vez de green, le pongo yellow, purple, o lo que sea, lo va a jalar, ¿no? Hay otras paletas de colores específicas de R, pero eso está un poco más elaborado y a lo mejor lo vamos a dejar para más adelante, ¿no? Adicionalmente, tengo yo este vector donde tengo elongado, globoso y subgloboso, y que es el que me va a hacer la etiqueta de acá abajo, ¿no? Entonces yo puedo utilizar, a lo mejor ya aquí le hubiera podido poner elongado completo o globoso, subgloboso, pero para no hacerle chiras pelas, le puse el código que tenía en el archivo, ¿no? Luego, adicionalmente, yo puedo querer poner etiquetas que me digan qué grupo es qué grupo. Entonces, primero voy a hacer una etiqueta que se llame agaricales, que va a ser un objeto pequeño que se llama agaricales, donde yo le voy a poner simplemente la palabra agaricales, y después le voy a poner el nombre encima al nodo, ¿no? En una función semejante a node label, pero aquí yo le digo que le quiero poner esa etiqueta que se llama ahí agaricales, ¿no? Puedo hacer dos etiquetas de un jalón, ¿no? Para nombrar más nodos, por ejemplo, utilizando este pedazo de código de la línea 419, en donde primero hago el objeto para nombrar agaricales y luego hago un pales, ¿no? Y luego pongo las etiquetas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, de repente, ¿qué se ve mal ahí? Se vería, por ejemplo, el panel de los videos de todos. ¿Se ve el panel de los videos de todos? O sea, pero desapareció. Ah. Sí, que como que la pantalla va un poco lenta. Ah, ok. Ajá. Entonces a lo mejor es que estoy abusando del ancho de banda, ¿o qué será? Probablemente. Bueno, intenten correr, voy a dejar de compartir, ¿no? Intenten correr ¿cómo se llama? Si quieren, bueno, aquí ya son la 1:00 y pico, entonces voy a dejar de grabar aquí ahorita